el contrato por prestación de servicio. ¿No escuchó el señor? Empezando. Si es un contrato de prestación de servicios, no es un empleado. Es un contratante gratis. Seguido, si el contratista cumple horario de trabajo por contratante, se lo ordena. Debe de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, porque los jueces son los únicos que declaran derechos. Entonces, para que le declaren que tiene un contrato de trabajo, debe ser un juez que lo determine cuando las partes ponen en su conocimiento el conflicto y las pruebas que quieran hacer valer dentro del proceso. Una vez el juez en su interpretación determine que ese contratista realmente tenía un contrato de trabajo, que lo estaban simulando, declara que es lo que tenía un contrato realidad, contrato de trabajo, y que por ende ese contratante, que a partir del momento se va a llamar empleado, tiene que pagar todo lo que había dejado de pagar. El único que puede dirimir ese conflicto es un juez de la República. Ok, señora, muchas gracias. Entonces, el salario en especie debe constar por escrito. Si yo tengo un trabajador que todos los lunes le llevo almuerzo o le doy almuerzo en el local, en el establecimiento, o tengo una señora, tengo un restaurante donde los mando a comer todo el tiempo, solo los lunes, y no establecí por escrito que eso no era salario, en el momento dado que yo vaya a liquidar, eso se toma en cuenta como que fuera salario en especie. Y para saber eso, bueno, entonces tenemos que saber cuánto es lo que cuesta normalmente un almuerzo, sí. Y se va sumando. Bueno, son 4 lunes en el mes, listo. Y los almuerzos valen 10,000, son 40,000 pesos más que se le suman a ese salario, porque como no dije nada, inmediatamente se toma como un salario en especie. Que yo les doy un bono para que vayan a almacenes a sacar ropa cada 2 meses. Ahí tengo un salario en especie. Diferente fuera que no tuviera esa habitualidad. Pero si es habitual quiere decir que yo lo pago cada 15 días, lo doy cada mes, o lo doy cada 2 meses, o lo doy cada 3 meses. Siempre tengo el mismo lapso para entregarlo, eso me lo convierte en habitual. Y siempre que sea habitual y no se haya dicho nada, se considera que es un salario en especie. A los trabajadores, cuando prestan muy bien su servicio, por ejemplo, en los restaurantes, les dan propina. Esa propina que se le da a los trabajadores, ¿ustedes consideran que es salario? Por favor, me levantan la mano los que quieran participar. No es salario.
no es salario. Edward, ¿qué piensa? Señor, que no es salario. ¿Es salario o no es salario? No, no es salario. No es. No es salario, ok. Jason. Jason bajo la mano. Andrés Paz. El profe no es un salario, Profe, es algo como por la atención que ese empleado tuvo con el cliente. David. pero esa propina, pero él la recibe ¿de parte de quién? ¿Del cliente o del empleador? Pero, ¿Quién paga obviamente la es del propina? cliente. Señor, ¿Quién paga la propina? ¿Quién paga la el propina? cliente. Claro que es el cliente. Señor, pues obviamente no es un salario porque es un acto voluntario No hace de un parte del cliente salario, que es un acto voluntario de la persona como tal, pero no hace parte del salario como tal. Efectivamente, la propina no constituye salario, porque a pesar de que se recibe como contraprestación del servicio que se está realizando, no viene del empleador, sino que viene de un tercero que es ajeno a esa relación laboral. En este caso sería el cliente. ¿Y el cliente por qué lo da? Porque se siente satisfecho, porque le gustó mucho la disponibilidad, la atención, el buen servicio de esa persona. Por eso paga esa propina, por eso da esa propina, que no es obligatoria, que es voluntaria. Profe, al punto de que en algunos lugares de estos, centros de estos, efectivamente ubican un recipiente al donde depositar esas propinas. De hecho, deben ser de distribución, me imagino, de acuerdo con el consenso de los trabajadores, de distribución entre los trabajadores. Si la ubican, la recogen en algún, o utilizan algún mecanismo para recogerla. El trabajador los recibe directamente del cliente. Ajá, en algunos casos también la recibe directamente. Uh-huh. Hay otro pago que reciben los trabajadores, que es lo que nosotros llamamos viáticos. Esos viáticos, ese recurso que se da al trabajador para que se pueda desplazar de su lugar de trabajo a otro para cumplir con una actividad laboral, con una función que le haya asignado su empleador. Esos viáticos incluyen alimentación, alojamiento y aparte se le paga el transporte del trabajador. En muchas ocasiones le compran los pasajes y le dan los recursos para que con esos recursos, que uno llama viáticos, él pague su hotel y pague la comida de los días que va a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque está desplazando de su lugar de trabajo a otro lugar a cumplir una actividad. Señor, entonces, Ese pago, cuando se haga ocasional, accidental, de vez en cuando, no va a constituir salario en ningún momento. Pero si el trabajador, por ejemplo, es uno de confianza, dirección y mando, y viaja constantemente, viaja de forma habitual, la parte que se destina a cubrir la alimentación y el alojamiento van a constituir salario. ¿Por qué creen ustedes que podría entrar a constituir salario?
Pues señor, yo creo que constituye trabajo porque es reiteradamente y es una persona de confianza y siempre está constante yendo a esa parte. Considero que por eso debe constituir salario. Profe, la alimentación y el alojamiento son elementos indispensables para cumplir esa labor en la empresa. Son requisitos indispensables. Y como son requisitos indispensables y de obligatorio cumplimiento, presumo que es una de las razones por las cuales deben constituir salario y porque hacen parte del quehacer diario del trabajador en la empresa. Bueno, pues hasta donde yo sé, lo que se llama el hospedaje, la comida, para algún viaje se llaman viáticos. Y los viáticos como tal no hacen parte del salario mínimo. Digamos que se puede decir, a grosso modo, es una bonificación porque yo trabajé en una empresa y yo mantenía llevando para el San Juan y me daban mis viáticos para la comida, para algún implemento en la carretera, pero eso es totalmente aparte del salario. No es que entre como el salario, solamente el día que usted vaya a viajar, que entran los viáticos, estos son sus viáticos, usted se los gasta, se los coma, los regala, pero no entra directamente como salario, a menos que ya sea, digamos, que sea un contrato, digamos, asesor viajero, que ya eso se plasma en la cláusula del contrato, en mi opinión. Muchachos, la pregunta es, ¿por qué cuando los viáticos son permanentes, lo que constituye o lo que se va para la alimentación y el alojamiento constituye salario? Esa es la pregunta. Usted lo dijo en la explicación, profe. Usted lo dijo en la explicación. Lo dijo en la explicación muy claro, que cuando estas actividades son permanentes, efectivamente van a constituir salario. Y hizo la discriminación entre alimentación y alojamiento. Jason, lo escuchamos. Profe, buenas noches. Profe, yo considero que esa parte de los viáticos constituye el salario porque eso es un gasto, digámoslo así, que diario del empleado, ¿sí? Que si estuviera en su casa, pues también lo tendría que gastar. Y en este caso la empresa se lo está dando, digamos, como una bonificación de alimentación y de vivienda, que se pactaría como salario. Juan David. Señor, pues yo considero que los viáticos son como que algo que, o sea, depende en qué situación estemos. Si se trata de una empresa que envía trabajadores a otros lugares, creo que los viáticos no harían parte del salario porque se está trasladando a otro lugar. Entonces, ellos van a entender que estando en otro lugar necesitan sustento y pues ahí entraría lo que son los viáticos. En cambio, si en la localidad que se está trabajando, pues la empresa en el salario mete algo que se llama, o sea, no sé cómo se llama eso es ahí mismo del salario, pero se le da para lo que es el transporte y algunas otras cosas, señor. Nosotros tenemos dos clases de viáticos. Están los viáticos accidentales y los viáticos permanentes. Los viáticos ocasionales o accidentales no constituyen salario en ningún caso. Esos se dan
porque se necesita que se realice un trabajo en otro lugar que no es habitual que se haga, que es de vez en cuando, que no es frecuente. Y cuando son permanentes es porque constantemente el trabajador está viajando. Es habitual. Digamos que dentro de su contrato está establecido que cada 2 meses debe viajar a X lugar a cumplir con una actividad. Cada 2 meses. Ese cada 2 meses nos vuelve esos viáticos habituales. De lo que se paga en viáticos, ¿cierto? Porque cuando usted se desplaza de un lugar a otro, a usted le dan transporte, le dan para cubrir la alimentación, para cubrir el alojamiento, y a algunos les dan lo que es gastos de representación. Esos gastos de representación se usan para que el trabajador pueda hacer gestiones, pueda cerrar negocios, puede invitar a las personas con las que va a cerrar negocios o puede invitar a las personas a las que va a visitar. Para eso se le dan los gastos de representación. Entonces digamos que en el componente viático a ustedes están pagando 4 aspectos: transporte, gastos de representación en los permanentes, ¿no? Transporte, gastos de representación, alimentación y alojamiento. De esos 4 ítems que le están pagando, cuando son viáticos permanentes, constituyen salario. ¿Y qué constituye salario? Lo que está destinado, lo que está determinado para cubrir el alojamiento y la alimentación, como condición del trabajador, ¿cierto? Eso constituye salario. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta el momento, ¿por qué consideran que es salario? Jesús David. Tiene la mano levantada. Profe, usted le decía, por ejemplo, en la parte de la educación se hace parte del salario porque vemos que algunos docentes que les toca trabajar, por ejemplo, en zonas de alto riesgo, a ellos les dan una especie de viático. Y pues podríamos decir que eso hace parte del salario porque como debido a que ellos se encuentran en una zona de alto riesgo, entonces se les hace como ese reconocimiento o remuneración salarial, podríamos llamarlo. Pero en ese caso no serían viáticos, porque ese es su lugar de trabajo. ¿O entendí mal? Porque si ese es su lugar de trabajo, no son viáticos, le están dando una bonificación o un dinero extra por la situación del lugar donde desempeña su actividad, por la situación de riesgo a la que está expuesto. Exacto. Pero ese es su lugar de trabajo. Los viáticos se pagan cuando se traslada de su lugar a otro. Pero no es que se va a quedar en el otro lugar, usted vuelve a su trabajo. O sea, de aquí a Quibdó lo mandan a Ismina 2 días y vuelve. Lo mandan a Río Sucio 2 días, vuelve. Eso más que todo Lo mandan a cualquier se parte, ve 3, cuando 4 hay días, comisiones, vuelve. ¿cierto, profe? Sí. Eso más que todo es por comisiones. Cuando hay comisiones, ¿qué sucede eso? ¿Por qué serían salarios?
Álvaro, ¿por qué sería salario? Álvaro. ¿Puede repetir la pregunta que yo acababa de hacer? Señora, hola, ¿me escucha? Profe, ¿Alguien que me haya escuchado la pregunta? profe, yo reitero, son parte esencial del cumplimiento de la misión que se le delega al trabajador en la empresa, por esa razón. Acabamos Buenas de hablar noches. del salario inesperado. Buenas noches, señor. Son salarios porque se dan de manera habitual. Es un pago que se hace constantemente, por eso ya se constituye en salario. Acabamos de hablar de lo que es el salario en especie. ¿Qué incluye el salario en especie? Alimentación, vestuario, ¿qué más era? Cargamento. Alimentación, vestuario y alojamiento. Y que en este se puede reconocer entre el 30 y el 50%, ¿no? Y hasta el 50%. La pregunta aquí en ese caso. ¿Y el reconocimiento del 30 del salario puede ser cualquiera? Que supere el salario mínimo, ¿no? Cualquiera superando el salario mínimo. Esos tres ítems constituyen lo que es salario en especie. De lo que se está pagando en viático. ¿Qué es salario en especie? La alimentación. Efectivamente, la alimentación y... Entonces, esos viáticos serían permanentes. ¿Por qué? Porque entrarían a constituir un salario en especie. Porque son salario en especie. Siempre y cuando esos viáticos sean permanentes. Siempre que sean permanentes. Porque si son accidentales, jamás van a constituir salario. El salario, trabajador y empleador pueden estipularlo como a bien tengan. Si va a ser un salario integral, si va a ser un salario en dinero y en especie, si va a ser solamente un salario en dinero, si dentro de esa empresa existe un mínimo diferente al mínimo legal convencional, al mínimo legal vigente. En estos momentos el salario mínimo está en 1.300.000, ¿cierto? A todo nivel país. Pero puede que en una empresa X digan, bueno, el salario mínimo de esta empresa va a ser lo que establezca el gobierno nacional más un 2%. Entonces, en una empresa puede ser el salario mínimo 1.300.000, en otra puede ser 1.500.000, en otra 1.400.000, todo depende de lo que hayan acordado y lo que tenga establecido la empresa. Que el salario en especie aquí, lo máximo que se puede establecer a los que ganen el salario mínimo es un 20%. La norma dice que no se puede pasar del 30%. O sea, que el empleador y trabajador pueden acordar que ese salario en especie sea solo un 10%, o sea, un 20%.
Pero todo eso debe quedar por escrito. Siempre debe estar por escrito, porque debemos saber cuánto es el porcentaje y a qué va destinado ese porcentaje. Si nosotros establecemos un salario mínimo así, en dinero, digamos que al trabajador hay que darle, digamos, 900,000 pesos. Otro se considera que es en especie, es un ejemplo. Cuando yo le voy a liquidar a él sus prestaciones sociales, llámese cesantías, llámese prima, yo no lo voy a hacer por los 900,000 pesos. No lo voy a hacer solamente por lo que él recibe en dinero. Lo debo hacer por lo que recibe en dinero y en especie. O sea que si en especie son 400,000 pesos, son los 900 más los 400,000. Si en especie recibe 500,000 pesos, entonces son los 900 más los 500,000. Y así debo liquidar, porque siempre se debe tomar todo lo que el trabajador devenga, llámese especie o llámese dinero, siempre y cuando no se haya establecido que esa especie no va a constituir salario. Porque puede pasar que el empleador reconozca una parte del salario en alimentación, pero por escrito establecieron que eso no es salario. Y si ellos llegaron a ese acuerdo de que no es salario, no es salario. Pero cuando no hay un documento escrito, no hay una constancia de que se ha llegado a un acuerdo así, eso inmediatamente entra a ser salario. Entonces, las partes pueden establecer cualquier tipo de salario. Cuando se habla de un salario integral, estamos hablando de un salario en el que se incluye no solamente la remuneración fija que recibe el trabajador, sino todo lo concerniente a horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales, suministros en especie, primas, cesantías, intereses. Y lo único que no va incluido en ese salario integral son las vacaciones. ¿A cuánto equivale ese salario integral? A 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más un 30% del factor prestacional. En total, ¿cuántos salarios mínimos constituye un salario integral? 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es una persona que devenga como mínimo 13 salarios mínimos, tiene un salario integral. ¿Cesantías hay que pagarle? No, porque ya vienen en su salario. Si trabaja horas extras, ¿hay que pagárselas? No, porque ya están pagas en el salario. ¿Que trabaja los domingos, que trabaja los festivos, que trabaja nocturno, hay que pagarle? No, porque ya todo está pago en su salario integral. Lo que sí toca liquidar son las vacaciones, porque eso es lo único que no se permite que vaya incluido en lo que nosotros llamamos un salario integral. Jesús David tiene la mano levantada, lo escuchamos. No, profe, se me quedó levantada, qué pena. Ah, dejó levantada, ah, ok. Jason. Profe, yo sí tengo una preguntita de lo que estábamos hablando ahorita de los viáticos. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de una empresa que es una empresa de transporte de carga. Entonces, los conductores viajan día de promedio y les dan los viáticos
para alimentación, dormida y etcétera. Obviamente, como ya un día por medio en el año, eso es bastante dinero. ¿Eso constituiría salario para ellos? Toca mirar qué tiene establecido en su contrato de trabajo. Pero de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿usted qué piensa? Señor, No lo escuché muy bien, profe. dice que Toca mirar qué tienen establecido en su contrato de trabajo. Pero de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿usted qué piensa? Pues bueno, digamos que pienso que sí, porque no está estipulado en ningún contrato. Pero tengo otra preguntita. Ellos pueden, por ejemplo, los trabajadores que son los que viajan, ese gasto que hacen, por ejemplo, en hotel, si ellos piden factura, se puede generar, es como un gasto de la empresa sin necesidad de que sea viático. Luego me dice acá que ¿Y por una qué se le persona están dando sus viáticos? que venga 3 salarios mínimos tiene un salario integral, ¿verdad? Digamos porque Ay, la razón de ser del Dentro de esas viático es para vacaciones los dice que hay que gastos pagársela. Entonces, no sé si de él, por eso, para que pague de el la empresa. hospedaje y la alimentación debe que ganarse toca el estar. salario mínimo para que no vean incluidas las vacaciones. Sí. Que a usted la empresa lo vamos a justificar de residente, le paga para que pague el hotel y la alimentación donde va a estar, a donde lo están mandando. Es decir, son de corte permanente, como tú lo has dicho, y están determinados en especie, lo que implica que, de hecho, hace parte de tu salario. O sea, la empresa no debe pedirle al trabajador ningún soporte de los gastos de esos viáticos. ¿Aló? Peña, una duda, porfa. Lo estoy escuchando. Profe, discúlpeme, aquí lo que pasa es que aquí hice una anotación. Dice que yo escuché ahora, no sé si de pronto escuché mal, pero sí necesito codificar la información. Dice, salario integral, lo único que no va incluido aquí son las vacaciones. Pues luego más abajo, pues yo escucho que usted dice que una persona que devengue 3 salarios mínimos tiene un salario integral. Y 13, que como aquí no va incluir las 13, vacaciones, 3 salarios mínimos, ¿cierto? 13 dijo la profe, 10 el 13. 30%. 13, Y que como aquí no va incluida como las 13. vacaciones, hay que pagarle las vacaciones. Escuché algo así. Compañeros, son 13 salarios, 13. Ya los anoté. 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes que incluyen el pago de las horas extras, el pago de los recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos, primas, cesantías, intereses a las cesantías, suministros en especie. Y lo único que no va incluido ahí son las vacaciones. Las vacaciones son un descanso obligatorio que se le debe dar a cada trabajador cuando cumple un año de servicio en la empresa. Y el trabajador está en la obligación y está en el derecho de coger sus vacaciones. Y el empleador está en la obligación de otorgarlas cuando el trabajador las solicite. Si durante la Una relación pregunta, profe. laboral no pudo disfrutar de las vacaciones, se le liquidan al finalizar el contrato. Ok. Pero si es un Perfecto. trabajador, Una pregunta. ¿A qué tiempo equivalen esas vacaciones normalmente?
a 15 días, dependiendo el trabajo que tenga, porque si es un radiólogo son a 30 días. La señora se le está yendo. Es lo único que no. En el salario integral, vacación. Que las vacaciones se le deben dar al trabajador cuando cumple un año de servicio en la empresa. Y en el caso de los radiólogos, como alguien decía por ahí, se le dan 15 días hábiles cada 6 meses. O sea que en el año tiene 2 vacaciones, porque se le dan cada 6 meses, 15 días por la exposición a los rayos que tienen. El salario integral son 13, ¿vieron? 13 salarios mínimos. Normalmente, ¿quién gana salario integral? Las personas que tienen cargos de dirección, confianza o manejo. El gerente de una empresa. Normalmente son los que ganan este tipo de salario. Exposición, tienen una disponibilidad, pueden trabajar más de la jornada ordinaria de trabajo, trabajar un domingo, pueden trabajar un festivo, pueden trabajar en una noche, pueden trabajar más de las 8 o las 7 horas que tengan destinadas en la empresa para prestar un servicio. Entonces, a estas personas es a las que se les paga este tipo de salario. ¿Listo? Bueno, por hoy dejamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, señor. Noche. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para ustedes también. Dios los bendiga. Feliz noche y gracias, señor. Hasta mañana, señor. Que tenga buena noche. Prayers. So sorry for deepest sympathy and prayers. So sorry for your loss. Loss. Loss.